¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Recién llegado de William Morris. Pasé a retirar estas unidades Pico del Oro. Bueno, no me aguanté. Iba a ir mañana, decidí ir a último momento, así que llegué sobre la hora. Los muchachos ya estaban cerrando, estaban entrando todo. Así que bueno, las traje. Tenemos una de 12 pulgadas, una de 10 pulgadas. Quiero que sepan que no son de este estilo, las que llaman Cobra patente vencida, que si bien yo mostré una genérica, esta es una Ruhlmann. Bueno, esta vendría a ser una Cobra patente no vencida, devenida en Durol, devenida en genérica. Terminaron siendo genéricas de las buenas, pero genéricas, dado que es la misma herramienta que todos sabemos y que todos pensamos. Mañana o dentro de un rato, depende de cómo me vaya la ansiedad, vamos a hacer el desempaquetado, que no es más que sacarle la bolsita, pero vamos a hacer algunas mediciones, algunas comparaciones y nada, vamos a develar el misterio. Yo las tuve en la mano antes de comprarlas, como conté, y sé que son de muy buena calidad, pero no dejan de ser genéricas chinas. Invito a cualquier afamado tester de herramientas que las quiera probar a su estilo, qué sé yo, con todas las ganas de romperlas, pero para mí son la misma calidad que las que promociona él, nada más que bueno. Hay que ver los precios, desconozco los precios de la Durol. Yo esta la pagué 15 pesos y esta 18. 33 pesos en la de 12 pulgadas, que tiene una apertura máxima, según medimos con el muchacho de la ferretería, de 65 milímetros aproximadamente. Se estaban por ir, no pudimos prestar demasiada atención. Y esta sí, que es la de 10 pulgadas, abre 55 milímetros, una cosa así, que es bastante más que este estilo. Así que bueno, nada. Para mí está más que claro. Considero que es una relativa buena inversión, dado que si bien son genéricas, son de las buenas, y lo voy a demostrar utilizándolas en las tareas cotidianas, las voy a probar en la vida real, como hago siempre. En breve haremos la charlita, el desempaquetado, pero vieron que a veces uno no puede con la ansiedad, no sé, capaz que para muchos no es significativo mostrar esto, pero quiero que sepan que para mí sí, porque cuando yo considero que tengo razón, nada, soy así, soy cabeza dura. No digo que las herramientas sean malas, sino, lo diría, no pienso que las herramientas sean malas, sino que son genéricas, pero de las buenas. Como dije, invito a cualquiera que las quiera probar con su sistema. Yo no tuve otra toma de contacto que no sea esta mañana cuando las vi en la ferretería. Y a ojo de buen cubero, créanme que se las ve fuertes, se las ve buenas, y nada. Tendría que ver una Durol para ver si hay diferencia, pero tienen la apertura extra. Quisieron embarrar la cancha como que nosotros, los de los canales chiquitos, los envidiosos, los mala persona, los homicidas, los de la Deep Web, de los canales de herramientas, estábamos queriendo ensuciar a una prestigiosa marca. Yo las conseguí y son herramientas de muy buena calidad, se ve, se palpa, pero genéricas. Este es su blister, este es su packaging y nada. Cuando haga el video haremos las mediciones correspondientes. De hecho, hasta en el botón dice push, porque yo miré bastantes veces los videos de cierto canal, de la esvástica de herramientas, para poder observar detalles, dado que no tuve nunca una Durol en mis manos. Así que bueno, nada, les quería dejar este videito y yo ya me siento mucho más relajado. Les mando un saludo, a preparar la charlita.